Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuáles son las señas de una civilización avanzada? El documento 48.7, postulado número 6, dice: disfrutar de privilegios sin abuso, contar con libertad sin libertinaje, poseer poder y no utilizarlo nunca para el propio engrandecimiento. Estas son las señas de la civilización elevada. Comencemos por la primera característica, ¿no? Disfrutar de privilegios sin abuso. ¿Cuántos privilegios tenemos? Mencionemos los más comunes, ¿no? Muchos tenemos el privilegio de tener una madre o un padre o ambos, ¿no? Otros tienen el privilegio de tener hermanos carnales y o familia extendida. Muchos tienen el privilegio de tener un techo donde vivir y alimentar, es decir, y forma de alimentarse y ropa para sostenerse, ¿no? Para vestirse. Muchos tenemos el privilegio de poder estudiar y tener compañeros de estudio. Muchos tienen el privilegio de tener amigos o una pareja para convivir, formar una familia e incluso tener hijos y nietos. Muchos tienen el privilegio de tener un empleo, un negocio, incluso una posición de liderazgo y compañeros de trabajo. Algunos tienen el privilegio de tener una posición económica alta y acceso a los lujos. Y otros tienen pues privilegio de tener todas estas cosas que hemos mencionado. En cualquiera de estos privilegios y otros más no mencionados, se pueden cometer abusos, lo cual significa abusar de esos privilegios sin tener en cuenta los límites de los valores morales y el respeto mutuo, y de hecho carente del respeto hacia los espíritus residentes de cada uno, ¿no? Los abusos son abuso físico, maltrato físico, abuso sexual, actos sexuales sin consentimiento mediando la violencia o la intimidación, abuso emocional, acoso psicológico, manipulación y control emocional, abuso de autoridad, ejercer superioridad por la fuerza, abuso de relaciones familiares, violencia de género, abuso físico, violencia doméstica, abuso sexual, exigencias no merecidas, robo o hurto doméstico, abuso infantil, negligencia, pederastía, sea lasciva o violatoria, abuso físico mediante chantaje o amenaza, abuso en el trabajo, acoso laboral, atosigar al empleado, abuso emocional, discriminación, calumnia, etc. Abuso económico, malgastar tu propio dinero o el de otro, hacer dependencia de otro por haraganería, depender del gobierno, pudiendo trabajar. Abuso de confianza, cuando no hay fidelidad, se engaña o se perjudica a alguien. Abuso de derecho, abusar de un derecho otorgado o impedir la finalidad de los derechos del otro. Todo esto que acabo de mencionar, pues pertenecen a los rasgos de la marca de la bestia. Y es muy primitivo, ya deberíamos de haberlo superado. Muchos individuos cumplen con esta morontia mota de nivel terrenal, pero es necesario que haya más para que se note colectivamente. Y esa es la transición que acabamos de comenzar. 2024-2025 se decide quién es trigo y quién es cizaña. El segundo ras ya se acabó. Se acabó. La gente piensa, no, todavía falta mucho tiempo para que vengan los 7 años de la gran tribulación. No nos falta ningún tiempo. Estamos en los 7 años de la gran tribulación. Comenzó en el 2020 y termina ya el año que viene. ¿Okay? Entonces, entre este año y el que viene se decide ya, no hay más. O decide si estás con uno o estás con el otro. Ya después, ya no hay, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque vamos a entrar en otra dimensión. El libertinaje es el desenfreno, la carencia de autocontrol, la apatía por el otro. La libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera determinada por elección propia. El libre albedrío, el libertinaje es un desenfreno en las obras y en las palabras. El libertinaje es el abuso sistemático del derecho a la libertad propia sin tener en cuenta los derechos de las otras personas y sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Ejemplo, los excesos, sean de droga o sexo desenfrenado, la inmoralidad, la deshonestidad, la indecencia, la liviandad, la sensualidad, la impudicia, la lujuria, etc. El libertinaje es una libertad mal entendida que no conoce límites. Se le da rienda suelta a las pasiones de la carne, causando daño físico a otros y a uno mismo, daños morales y emocionales, y donde se vulneran importantes derechos humanos. El libertinaje está asociado a la falta de ética en las relaciones con los semejantes y de empatía a la delincuencia, a los abusos y al irrespeto. El alma de tal individuo está totalmente estancada sin posibilidad de evolucionar.
Cuando criamos a nuestros hijos sin restricciones, sin límites en el comportamiento con los demás y en la sociedad, existe la tendencia de creerse con todos los derechos de hacer lo que se le dé la gana sin tener en cuenta al otro. Un egoísta total, que no sigue las leyes, tanto sociales como universales, y tampoco las institucionales. Los jóvenes deben estar preparados para la etapa adolescente, donde surge la efervescencia de las emociones y los sentimientos. Deben estar preparados para el desencanto. Si ellos no tienen límites, ni restricciones, ni empatía por el otro, pueden caer en comportamientos destructivos extremos. Por un lado, pueden llegar a ser totalmente retraídos con deseos suicidas, una autoestima por el suelo, con una introspección negativa de sí mismo. Es decir, no tiene conocimiento de sí mismo en lo absoluto. Y por otro lado, pueden ser extremadamente extrovertidos al punto de consumir droga, tener relaciones sexuales sin protección y desordenadas, conductas violentas y belicosas. Pueden llegar a ser víctimas de depredadores sexuales o de alborotadores sociales. La verdadera libertad estriba en conocer cuáles son tus deberes y cuál es tu destino sin temor a la muerte física. Jesús dijo, si tú estás seguro de tu destino, ¿qué te importa a ti que el mundo se esté cayendo a tu lado? El que está seguro de su destino hace sus deberes y es feliz y libre y el universo es cordial con él. Sí, nada le pasa. Hay otros tipos de libertades de las cuales tampoco debemos abusar. Libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de elección, libertad de movimiento, libertad individual, libertad colectiva, libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad académica. Aunque sabemos que en los últimos 60 años estos gobiernos internacionales se han puesto de acuerdo para censurar todos estos derechos. El otro aspecto de una civilización avanzada es poseer poder y no utilizarlo nunca para tu propio engrandecimiento. Se requiere tener una conciencia ética de privilegio para ocupar puestos de poder y saber utilizarlos para el bien común. La conciencia ética de privilegio es lo que necesitamos en esta nueva era para crear un gobierno mundial bona fide, es decir, de buena fe, altruista. Un gobierno mundial como la ONU no debe ser ni para enriquecer a las élites ni para empobrecer más al mundo, como han venido haciendo desde su creación. A veces decimos, no entiendo cómo Dios permite tanta pobreza, tanta destrucción, tanta enfermedad, tanta guerra. Bueno, pues hoy Dios te está tirando la pelota. ¿Ok? Pues ya estamos en el final del tiempo. No entiendo cómo ustedes, los humanos del planeta Tierra, al cabo de 2000 años de haber enviado a mi hijo para esclarecer sus mentes y darles un mandamiento de paz y amor, aún carecen de conciencia colectiva y aún permite que haya en su planeta pobreza, destrucción, enfermedad y guerra. En la unión está la fuerza. Y como no se han unido para acabar con esos poderosos que son un 1% de la población mundial, nosotros no dependemos de Dios. Dios sostiene el tablero del juego. Esto es un tablero de juego. Él lo sostiene. ¿Okay? Pero nosotros no, Él no es el que juega. ¿Okay? Nosotros somos los jugadores. ¿Okay? Los buenos contra los malos. Pero nosotros tenemos que aprender a jugar, fortalecer el carácter y ser guerreros espirituales. ¿Okay? No creernos todo. Dios cuenta con nosotros. Si en lo poco no podemos ser buenos, allá en lo mucho tampoco podemos serlo. ¿Okay? El coach cuenta con que sus jugadores van a jugar bien, pero no puede jugar por ellos. ¿Okay? Porque sería una victoria no válida. Dios cuenta con nosotros para trabajar y realizar un servicio con ética de privilegio. Primero aquí y luego con todos los demás mundos y todas las demás cosas en la eternidad. Eso es un privilegio servir. Y aún elegimos incompetentes para un puesto de poder. Y estos se corrompen aún más y luego son sobornados y chantajeados para que envíen a la ONU representantes carentes de ética, de privilegio y totalmente incompetentes para votar por una agenda de control mental y físico de la humanidad. Que esa es la Agenda 2030. Y por eso el mundo está como está. Y todos somos responsables de eso, no Dios. Dios está ahí sosteniendo todo. Dice, yo soy el que sostengo todo. Ustedes son los que tienen que hacer el juego. ¿Okay? Un ejemplo claro lo tenemos hoy día. No me canso de decirlo porque en algún momento tiene que esclarecerse las mentes. El cristianismo fomenta el sionismo. Y el sionismo no es solo la guerra de Israel y Palestina. No es algo tan, es decir, no es algo tan local. ¿Okay? Es
es algo es una leyenda muy antigua, ¿ok? Esa leyenda que existe de la tierra prometida es una leyenda muy antigua que los mismos judíos se la cambiaron y se la creyeron. Okay, el sionismo está proyectado primero en Palestina y luego en el mundo entero. Esa es la Agenda 2030. Okay, ¿quién puso a Israel ahí? La ONU. Israel fue creado por la ONU y es quien controla la ONU. Okay. Israel controla el Vaticano, la banca, las monarquías, las corporaciones, las transnacionales, finalmente toda la Agenda 2030. Sí, esa es la bestia. Okay. Una creencia cristalizada en los cristianos. Y si los judíos verdaderos se lo creen, si los judíos verdaderos se creen esto, están perdidos. Pero yo conozco muchos judíos que no creen esa historia de la tierra prometida. No la creen. Okay. Hay algunos que no la creen. Okay. Entonces, los judíos verdaderos son víctimas, estos que yo hablo, que sí son judíos verdaderos, ellos son víctimas de ese estado ilegítimo de Israel. Hay judíos que han regresado a Israel, ellos también están engañados y pinchados. Los últimos 60 años hemos evolucionado espiritualmente, cediendo libertades a la bestia y haciéndonos parte de una ingeniería social que han hecho a las últimas generaciones dudar de Dios. El reto de hoy día es equilibrar los avances tecnológicos y científicos con el avance espiritual de toda una civilización. La verdad hay que ponerla al descubierto. ¿Okay? Ya vemos que ya se está todo el mundo, todos los países con un poco de cerebro oponiéndose a este sionismo de Israel, porque ya se están enterando de cómo fue todo, cuál es el plan. ¿Okay? Todo el plan está involucrado en la Agenda 2030. Y sabemos que Israel y la ONU financian a Hamas para que Hamas y Israel se pongan de acuerdo para decir, hay un cuento que dice, hay un dicho, no sé si es cubano, si es español o qué, pero yo sé que creo que es cubano, donde dice, mamá, mira Roque, y entonces después le dice a Roque, tócame Roque, tócame Roque. Eso es lo que pasa con Israel y Hamas. Okay, mira Hamas cómo nos ataca. Hamas tira para poder seguir haciendo sionismo y seguir ocupando toda Palestina. Y después de ahí vamos a ocupar el mundo entero. Okay. La verdad hay que ponerles descubierto. Muchas a un nivel individual cumplen con esa morontia mota hasta donde les es posible, pero se necesita una mayoría con ética en los privilegios y el servicio altruista para ir suplantando a esos hombres y mujeres que no son honorables y ocupan puestos donde se juega la vida y avance de toda una civilización. Que hay que abrir la mente y despertar, ¿ok? Porque están jugando con la civilización. Y ya sabemos que muchas civilizaciones anteriores a nosotros han sido destruidas por completo. Y estamos con la esperanza de que esta vez no lo puedan destruir, ¿ok? Y bueno, los espero en el próximo video. Hasta pronto.